Hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Irina Jara, terapeuta ocupacional del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y a continuación, durante esta cápsula, vamos a conversar, a hablar sobre el entrenamiento en actividades de la vida diaria básicas en personas con patología de la extremidad superior y cómo desde nuestra perspectiva en el Hospital Clínico abarcamos toda esta intervención. Bueno, la cápsula la vamos a dividir principalmente en tres ítems. Vamos a iniciar con los conceptos importantes que nos permitan identificar una base desde donde surge la intervención del terapeuta ocupacional. Desde aquí identificar diferentes problemáticas que observamos en estas patologías generalmente y cómo estas impactan en el desempeño ocupacional y cómo intervenimos estas diferentes problemáticas desde diferentes estrategias de intervención, ya sean la evaluación inicial, el análisis de las actividades y el análisis de las diferentes habilidades y componentes de tanto la persona, de la ocupación misma, como del ambiente. Desde estos conceptos importantes que podemos identificar, principalmente es importante que reconozcamos cuál es el significado de las actividades de la vida diaria o ABD, que son aquellas actividades nombradas y organizadas a las cuales se les otorga el certificado y el valor según las definiciones que nos entrega la AOTA, que es nuestro principal marco de referencia por el cual nos orientamos los terapeutas ocupacionales. Y también desde aquí, desde las ABD, se desglosan en actividades básicas o instrumentales y que para efectos de esta cápsula solamente nos vamos a enfocar en las básicas, que consisten en todas aquellas actividades de índole personal y de cuidado del propio cuerpo, ya sean las actividades de autocuidado, de control de esfínter, de transferencias, de movilidad funcional, y vamos a hablar de ellas en más detalle un poco más adelante. También esta definición está basada en lo que nos expone la AOTA también. Y por otra parte, dos conceptos claves para el rol del TO que surgen desde nuestra intervención, ya que el terapeuta ocupacional busca lograr el máximo potencial de independencia y autonomía en el desempeño de las actividades de la vida diaria, promoviendo además una participación activa del usuario y permitiendo que éste logre identificar aquellas actividades más significativas y que tengan esta capacidad de toma de decisiones y fomentar desde aquí la autonomía a todos nuestros usuarios y la independencia también, entregándoles a ellos una sensación de control y satisfacción en la persona. Desde aquí igual es importante que diferenciemos qué es la independencia con la autonomía. Independencia, según la Real Academia Española, se define como la cualidad o condición de ser independiente, es decir, que no tiene dependencia o que no depende de otra persona. Por otro lado, la autonomía es la capacidad de la persona para decidir y elegir por sí misma. Es por esto que el rol del terapeuta se basa en estos principales conceptos, por lo ya mencionado antes. Entonces, si ya comprendemos estos conceptos principales, es importante identificar las diferentes problemáticas que surgen desde las diferentes patologías de extremidades superior. Estas dependen también del origen del diagnóstico, ya sea neurológico, traumatológico u otro. Y que para efectos de esta cápsula también solamente nos vamos a enfocar en aquellas problemáticas que surgen desde las patologías más traumatológicas que hemos analizado también durante el resto de las otras cápsulas presentadas por mis colegas. Si bien podemos identificar principalmente varias problemáticas, las que más se repiten constantemente son aquellas que se presentan con altos niveles de dolor que impiden que incorporemos la extremidad en diferentes actividades de la vida diaria y otras actividades cotidianas y significativas para el usuario, tal como por ejemplo el síndrome del hombro doloroso, el síndrome de Kerbein, el síndrome del túnel carpiano, la mano reumática o entre otros. Y también aquellas que se presentan, por ejemplo, por una debilidad muscular, ya sea proximal o distal, o acortamientos de tejidos que pueden surgir a causa de una lesión traumática que finalmente impacte directamente en los rangos de movimiento de la extremidad y así también impactar en el desempeño de las actividades diarias. Y finalmente también extrapolando un poco más hacia lo neurológico podemos identificar aquellas problemáticas desde las alteraciones de tono
que para efectos, como ya dije, de esta cápsula, no vamos a indagar más profundamente en ella, sino que nos vamos a enfocar principalmente en las otras ya mencionadas anteriormente. Entonces, desde lo anterior, identificando ya cuál es la problemática que presenta nuestro usuario, podemos comprender que existe una disfunción de la extremidad superior que converge finalmente en una problemática ocupacional, que en este caso sería en la dificultad para incorporar esta extremidad en las diferentes actividades de la vida diaria, por lo que es importante que desde la terapia ocupacional propongamos una intervención dirigida a la recuperación, a la sustitución, a la compensación o a la adaptación de la actividad o la función a realizar en base a estas problemáticas y también disminuir finalmente estas problemáticas. Entonces, una vez identificadas ya las diferentes problemáticas, es importante realizar la evaluación que nos permita conocer cuál es el desempeño ocupacional inicial de nuestro usuario una vez ya obtenido el diagnóstico de la patología identificada. Y para poder realizar esta evaluación en el hospital utilizamos dos pautas principales que están ambas estandarizadas y validadas respecto a la evaluación funcional de las actividades de la vida diaria básica, que son el FIM y el Bartel. En esta diapositiva vamos a hablar específicamente del FIM o Functional Independence Measure, el cual es un indicador de la discapacidad que mide los diferentes niveles de asistencia entregados por una tercera persona al usuario o el nivel de funcionalidad que tiene el usuario de manera independiente. Y podemos observar que esta pauta incluye 18 actividades de la vida diaria básica distribuido en 6 dominios específicos, que son el autocuidado, el control de esfínter, las transferencias, la locomoción o movilidad funcional, y también un componente cognitivo que incluye los dominios de comunicación y cognición social. Cada uno de ellos incluye un desglose más específico de cada actividad a evaluar, que consiste, por ejemplo, en todo lo que es autocuidado, en las actividades de alimentación, de aseo menor, aseo mayor en ducha, del vestuario de tren superior y tren inferior, y el aseo perineal, el control esfinteriano tanto de los esfínteres vesicales o intestinales, las transferencias desde la cama hacia la silla estática o la silla de ruedas, hacia el WC y hacia la tina o la ducha. También en todo lo que es locomoción o movilidad funcional, el uso de silla de ruedas o de la marcha en bípedo, dependiendo de cuál es el modo de movilidad predominante en el usuario, y también el uso de escaleras si es en el caso que sea pertinente para el usuario. Y en el componente cognitivo, todo lo que es el dominio de comunicación incluye las funciones de comprensión y expresión del usuario, y en el dominio de cognición social, aquellas funciones de interacción social, cómo se desempeña el usuario en un contexto social, la resolución de problemas ante las diferentes situaciones que surjan en el día a día, y también las funciones de memoria. La puntuación de esta pauta la podemos observar en la tabla número 2. Se divide en una escala de 7 niveles, iniciando en el nivel número 1, que indica una dependencia completa, es decir, una asistencia total de la actividad, ya sea desde 2 o más usuarios o sea, 2 o más terceros, o que el usuario realiza un porcentaje menor al 25% del total de la actividad y que el resto es realizado por la persona que asiste. Los ítems del FIM pueden ser sumados completamente para realizar un puntaje total del FIM, que varía entre los 18 hasta los 126 puntos, o también podemos analizarlo de manera desagregada, es decir, separar el FIM motor según todo lo que incluye, por ejemplo, en el detalle de la tabla número 1, y un FIM cognitivo presentando diferentes puntajes. O sea, por ejemplo, en el dominio motor podemos observar que los puntajes varían entre los 13 y 91 puntos, y en el dominio cognitivo varían entre los 5 y los 35 puntos. Entonces, para poder comprender un poco más cómo se evalúa con esta pauta, vamos a poner un caso de una usuaria con patología de hombro doloroso, por ejemplo, en el cual las rotaciones de hombro se encuentran limitadas por dolor. Podemos ver que ella, al realizar la actividad de vestuario superior, específicamente en el abrochado del sostén,
esta actividad requiere rotaciones de hombros, rotaciones internas que pueden afectar presentando altos niveles de dolor. Por lo tanto, puede requerir que el usuario necesite ayuda de un tercero. Y en este caso, si la persona que ayuda solo asiste en esta actividad mencionada, la puntuación que atribuimos en este caso sería un 4. ¿Por qué? Porque el nivel de asistencia física es mínimo. De lo contrario, si la persona tercera que está asistiendo ayuda en más actividades, es decir, por ejemplo, ayuda a ponerse la polera, ayuda a ponerse la chaqueta, el porcentaje de asistencia va aumentando, por lo tanto el puntaje va disminuyendo a un 3, a un 2 o un 1, dependiendo de la cantidad de asistencia que éste le brinde. Por otro lado, si tenemos el ejemplo de un usuario con mano reumática que requiera el uso de un mango engrosado para poder llevar a cabo la actividad de alimentación de manera independiente, en este caso puntuaríamos con un puntaje número 6, ya que si bien es capaz de realizar la actividad por sí solo, requiere del apoyo de una ayuda técnica, por lo tanto en este caso sería un nivel de independencia modificado. Ya para ir cerrando, si bien las actividades evaluadas por el FIM incluyen aquellas actividades que involucran el uso más generalizado del esquema corporal, es importante reconocer el desempeño inicial de nuestros usuarios en sus diferentes actividades de la vida diaria básica e identificar desde ahí la disminución de la funcionalidad asociada a las limitantes que surgen desde la patología como tal de la extremidad superior. Y en este caso también identificar qué otras demandas y qué otras habilidades presenta el usuario. Por ejemplo, en el caso del vestuario inferior, si bien podemos tener indemnes nuestras extremidades inferiores, pero si presentamos una patología de la extremidad superior, los alcances inferiores se ven alterados. Por ejemplo, en el caso del vestuario, no vamos a tener un alcance mano-pie óptimo. Entonces, desde aquí vemos afectado igual de cierta forma nuestra extremidad superior y el desempeño en actividades que incluyen la extremidad inferior. Entonces, desde aquí también es importante que identifiquemos estas problemáticas y que desde la evaluación y que podamos intervenir de manera integral, proponer diferentes estrategias de intervención justo al resto del equipo interdisciplinario, por ejemplo, en este caso, apoyarnos con el rol del kinesiólogo para que nos permita lograr estos objetivos propuestos. Por otro lado, la evaluación Bartel que les mencioné anteriormente también es una evaluación estandarizada, cuantitativa y cualitativa que surge desde la observación clínica y el relato del usuario. También incluye actividades similares al FIM, que son actividades básicas. Sin embargo, en el hospital ocupamos esta escala principalmente en población de personas mayores, ya que el desglose de cada actividad y la especificidad de cada actividad está más contextualizado al desempeño y las habilidades de la población mayor. Las actividades que contempla el Bartel son alimentación, transferencias entre cama y silla, aseo personal, uso del WC, aseo mayor en ducha, el desplazamiento, el uso de escaleras, el vestuario, que si bien aquí no los desglosamos en vestuario superior e inferior, también incluye el hecho de, por ejemplo, que el usuario se pueda abotonar, usar de manera óptima los botones, los cierres, los cordones, etc. También incluye el control de esfínteres y los puntajes varían entre 0, 5, 10 y 15 en un rango total de 100 puntos que nos indica una máxima independencia, hasta aquellos puntajes que sean menores a 20 que indican niveles de dependencia alta o dependencia total. Si continuamos con el ejemplo del vestuario superior que mencionamos anteriormente, si un usuario requiere asistencia total, ya sea por ejemplo por una lesión traumática de la extremidad superior o alguna patología que limite el ROM, que aumente el dolor, en este caso la presencia ya de un tercero que exista en gran cantidad, en este caso, en esta escala se puntuaría con un 0.
se requiere solo supervisión del tercero o que requiera solo orientación verbal o asistencia mínima, se puntúa con un 5. Y si realiza el usuario la actividad completamente independiente, se logra abotonar, cerrar los cierres, los broches, los cordones de manera independiente, se puntúa con un puntaje total de 10. Posteriormente a la evaluación inicial es importante realizar un análisis más específico de la actividad misma, incorporando de manera activa también el proceso de rehabilitación que surja desde los pacientes, ya que desde su mismo relato podemos priorizar aquellas actividades que se encuentren afectadas y que sean de mayor importancia en sus rutinas. Es importante reconocer también las demandas de la actividad y las habilidades del usuario según sus diferentes componentes físicos, emocionales y ambientales para converger finalmente así en un flujo de exigencia óptimo para ellos mismos y que esto no implique, por ejemplo, el aumento de la desmotivación en el proceso terapéutico. También es importante realizar un análisis del patrón del movimiento como tal, es decir, si este patrón es estable o es modificable, por ejemplo, cuando nos referimos a las alteraciones y compensaciones posturales que surgen cuando uno presenta una patología más bien dolorosa, por ejemplo, la elevación del hombro o el no uso de la extremidad afectada o las posturas antiálgicas para prevenir estos aumentos de dolor. Y que finalmente a través de diferentes tipos de feedback podemos corregir estas posturas, ya sean feedback intrínsecos a la persona, es decir, todo lo que tenga que ver con la función propioceptiva del usuario, como feedback extrínsecos que surjan desde nosotros mismos como agentes terapéuticos. Y finalmente corregir todas estas posturas antiálgicas, estas compensaciones posturales para finalmente corregir el patrón de movimiento como tal. Y finalmente, en la etapa de la ejecución de la actividad es importante realizar un reaprendizaje motor orientado a tareas, utilizando estrategias como el encadenamiento o la ejecución seriada de la actividad, la repetición constante de la actividad durante cada día, incorporándolo como rutina, y la utilización de objetos reales en los contextos naturales de desempeño, ya que, por ejemplo, siguiendo esta línea del vestuario, no sería significativo para un usuario realizar este entrenamiento con una prenda de vestir que no sea funcional, que no la ocupe de manera cotidiana, sino que sea una prenda significativa, que la ocupe. Por lo tanto, el entrenamiento va a ser más aterrizado al contexto del usuario. Por otro lado, las estrategias que intervienen desde la persona y la ejecución de la ocupación como tal son aquellas que podemos identificar como las estrategias de protección articular y estrategias de conservación de la energía. Por lo tanto, es importante realizar un entrenamiento y educación sobre estas técnicas. Y que, por ejemplo, las técnicas de protección articular son aquellas estrategias utilizadas para mantener la función de las articulaciones, para disminuir el dolor, reducir la inflamación articular, disminuir la carga articular y preservar finalmente la integridad de las estructuras articulares, disminuyendo el riesgo de deformidad. Y también las técnicas de conservación de la energía son estrategias que evitan la fatiga exagerada en la realización de las actividades diarias, mejorando así el desempeño del usuario en sus actividades básicas, desde la priorización de las actividades, desde la disminución de la fatiga, de la toma de descanso, que es sumamente importante, ya que no siempre se consideran dentro del desempeño de las actividades. Y que es importante concientizar al respecto de ellas, ya que estas estrategias son muy efectivas en patologías dolorosas e inflamatorias, como por ejemplo la mano reumática. También dentro de esta misma categoría se encuentra el uso de diferentes ayudas técnicas que apoyen el desempeño del usuario en las diferentes actividades de la vida diaria, obviamente según sus necesidades, como por ejemplo el uso de mango engrosado en cubiertos, que ya lo mencionamos en el caso de la mano reumática, los abotonadores, adaptaciones en diferentes broches y cierres presentes en los diferentes tipos de vestuario, y
Por lo tanto, es importante que desde aquí el terapeuta ocupacional facilite el acceso a estas diferentes ayudas técnicas según las diferentes necesidades del usuario en base a las diferentes patologías existentes. Y por último, las estrategias ambientales consisten en la entrega de diferentes sugerencias de seguridad e independencia para favorecer el desempeño del usuario en el hogar, ya que este es uno de los principales contextos de desarrollo de cada uno de nuestros usuarios. Si bien en el caso de las patologías mayoritariamente de origen traumatológico y de extremidad superior no se requieren mayor cantidad estas adaptaciones ambientales, como lo sería en el caso de una patología de origen neurológico, por ejemplo, es importante que las consideremos igual según las necesidades de nuestros usuarios, ya que estas sugerencias más que nada surgen desde un tema de seguridad para ellos, evitando que existan mayores compensaciones con otros segmentos corporales, por ejemplo, en el caso de que tengamos una extremidad superior afectada, que requiramos agarre, es importante que, por temas de seguridad, es importante que el usuario cuente con estas barras de apoyo para evitar que pueda em, propiciar una caída, por ejemplo, o en el caso de un alzador de WC, que es la primera imagen que está en la cápsula, en la diapositiva, ya que este alzador nos aumenta la altura del baño y eso permite que también sea mucho más fácil la bipedestación en el caso de que un usuario, por ejemplo, requiera apoyo desde una barra, también para bipedestar, el alzador también aporta en esta actividad y disminuye el riesgo de caída. Y bueno, también para ir cerrando, en el hospital también realizamos un entrenamiento al familiar, que nuevamente si consideramos en las patologías traumatológicas de extremidad superior, comúnmente no se requieren altos niveles de asistencia desde un tercero, es importante que igual nuestros familiares estén conscientes de cómo es el desempeño de nuestros usuarios y también es importante concientizar en base a los cuidados cotidianos para tener tanto con los usuarios como con uno mismo, los cuidados posturales, desde principios más ergonómicos para desempeñar las actividades y también concientizar respecto a los niveles de asistencia que el usuario requiere en el caso de que lo amerite, para que así evitemos que disminuya la funcionalidad del usuario en su domicilio, por ejemplo, y también disminuir el riesgo de sobrecarga al cuidador. Ya para finalizar, espero que haya sido grato toda la información entregada. Aquí puedo compartir algunas referencias bibliográficas que me permitieron orientar un poco más este entrenamiento en actividades de la vida diaria básica y poder presentárselo a ustedes. Cualquier consulta nos pueden contactar también. Aquí estamos para apoyarlos a todos ustedes, así que agradezco su atención y espero que sigan nutriéndose de conocimiento con las clases que mis colegas les han ido preparando. Muchas gracias a todos y todas.